Vivimos en una época donde todo se quiere rápido, resultados inmediatos, recompensas visibles y validación constante. Pero con el tiempo he aprendido algo que se repite una y otra vez y en distintos aspectos de mi vida. Las cosas que realmente valen la pena casi nunca se construyen rápido. Hoy quiero hablarte de pensar a largo plazo, desde tres lugares que parecen distintos, pero que para mí están profundamente conectados: las inversiones, el deporte y la vida. En inversiones, pensar a largo plazo no siempre es fácil, especialmente al inicio. Hemos tenido, por ejemplo, inversiones de renta que antes de estabilizarse nos generaron pérdidas. Meses donde los números no cerraban, donde el cash flow era negativo y donde muchos habrían pensado esto fue un completo error. Pero el problema no era la inversión, el problema era la expectativa de resultados inmediatos. Con el tiempo haces ajustes, aprendes una buena gestión, aprendes a tener paciencia y esa misma propiedad hoy es un generador de cash flow y además sigue apreciándose con el tiempo. Nada cambió de un día para otro. Lo que cambió fue el horizonte de tiempo. Pensar a largo plazo en inversiones es entender que algunos proyectos primero te exigen tener carácter antes de darte los resultados esperados. Ahora, el deporte me ha enseñado esta misma lección, pero de una forma mucho más personal. Y aquí quiero compartirte esta experiencia. El año pasado, en enero, recibí una noticia que no estaba buscando activamente. Había quedado seleccionado para correr la maratón de Sydney, Australia. No fue por tiempo, no fue porque yo fuera un corredor, fue simplemente porque me inscribí y pasé por lotería. Y ese momento marcó algo importante para mí, porque no era que ya estuviera listo. Ahora tenía que convertirme en la persona capaz de hacerlo, la persona capaz de correr una maratón por primera vez. No venía de años de entrenamiento o no tenía una base sólida en running, simplemente decidí empezar paso a paso. Ese fue el verdadero inicio del proceso. Fueron más de 7 meses de preparación, meses de aprender desde cero, de entrenar con disciplina, de aprender a escuchar el cuerpo y de aceptar el progreso que no siempre es lineal. Hubo días donde no quería entrenar, donde estaba cansado y donde la mente siempre va a buscar excusas. Pero también hubo otros días muy distintos, días donde ya quería que fuera sábado para ir a hacer los entrenamientos largos. Muchos de esos entrenamientos y también la maratón los corrí junto a mi hermano y eso lo hizo todavía más especial. Mi hermano fue escogido por esta organización que apoya la lucha contra el ELA, esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad dura que marcó nuestra historia familiar. Corrimos esa maratón con un propósito más grande que nosotros. Nos pusimos la camiseta, contribuimos con un granito de arena para esta fundación y corrimos en honor a nuestra madre. Nuestra madre nos dejó en el 2014 después de luchar contra esta dura enfermedad. Y ese día, cada kilómetro, cada paso, fue una forma de recordarla y de honrar su vida. Hoy ese mismo espíritu vive en lo que hacemos. Nuestra compañía se llama Ama Builders. Ama no es solo un nombre, Ama significa Ángela María. Es una forma de mantener vivo su legado, de hacer las cosas con propósito, con disciplina y con visión de largo plazo. La maratón no empezó el día de la carrera, empezó en enero, el día de que decidí decir sí a un proceso largo sin garantías del resultado, pero con un propósito claro. Y todo esto de inversiones y deporte termina conectando con algo más profundo, la vida como tal. Con el tiempo he aprendido algo de una forma mucho más simple. Los hábitos que adoptas hoy empiezan a construir esa persona que vas a ser mañana. Ese yo del futuro no aparece por arte de magia. No llega solo porque lo deseas o porque te lo imaginas. Se construye paso a paso. Se construye cuando decides entrenar, incluso cuando no tienes ganas de entrenar. Cuando tomas decisiones financieras responsables, aunque no sean las más cómodas a un corto plazo. Cuando eliges disciplina sobre impulso o coherencia sobre ruido. No se trata de parecerse a nadie más. Se trata de actuar hoy de una forma coherente con la persona que tú sabes que quieres llegar a ser. Ese yo del futuro que es más próspero, más saludable, más generoso, más centrado, que se está formando hoy con decisiones pequeñas que tomas cada día. Y quiero finalizar con este mensaje. Pensar a largo plazo no significa moverse lento. Significa moverse con dirección, con un enfoque claro. Significa tomar decisiones hoy que el yo del futuro te lo va a agradecer. Nada de lo que hoy valoro en mi vida apareció de la noche a la mañana. Todo ha sido el resultado de buenos hábitos, de decisiones conscientes. Y algo más importante aún,
En la vida también pueden ocurrir saltos cuánticos, momentos donde las cosas se alinean y el cambio ocurre más rápido de lo que esperabas. Pero para esos saltos, eso no llega por casualidad. Llegan cuando tu energía, tus hábitos y tus decisiones ya están alineados con la persona que estás construyendo, con ese yo del futuro. Y para cerrar, quiero dejarte con esta pregunta. ¿Qué sueño, qué proyecto o qué versión de ti te gustaría comenzar a construir? No lo dejes apagar, no esperes el momento perfecto. Comienza hoy. La persona que quieres ser mañana se está construyendo con cada decisión que tomas hoy. Si este mensaje resonó contigo, te invito a que te quedes por aquí. Nos ayuda para saber que este mensaje tiene valor. Este canal no es sobre resultados rápidos, es sobre construir con intención, con criterio y con una visión de largo plazo. Y si quieres seguir acompañándome en este camino, puedes suscribirte o dejarnos en los comentarios de qué parte de este video conectó más contigo. Nos vemos en el próximo.